Imagen, sonido. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Sabrina y Eugenia, somos estudiantes de segundo año de la carrera de enfermería en el Instituto Superior de Formación Técnica 182 de Campo de Mayo, y hoy les vamos a dar una pequeña introducción sobre el proceso enfermero. El proceso enfermero, o anteriormente conocido como PAE, proceso de atención de enfermería, es un modelo científico sistematizado y organizado para la atención de enfermería, que consta de 5 etapas. Tenemos primero la valoración, después el diagnóstico enfermero, luego tenemos la planificación, la ejecución y la evaluación. Es cíclico porque luego de la evaluación vamos a ver qué otra atención de enfermería necesitamos. En esta charla vamos a desarrollar lo que es valoración, lo que es diagnóstico enfermero según la taxonomía NANDA, la clasificación de resultados de enfermería, que es la taxonomía NOC, y la clasificación de intervenciones de enfermería, que es la taxonomía NIC. Primero vamos a empezar con el proceso de valoración. El proceso de valoración lo que va a hacer es recabar todos los datos. Lo vamos a hacer con una fuente de datos primaria, que será el paciente, y una fuente de datos secundaria que puede ser o la familia o la historia clínica, estudios que el paciente tenga. Los diferentes tipos de valoración que hay tenemos una valoración inicial, que es la primaria, ¿no? El primer contacto con el paciente. Tenemos la valoración continua, porque en cada contacto con el paciente vamos a hacer una valoración. La general, que es más extensa y más completa, y la focalizada, que es dirigida cuando tenemos un problema específico. Con toda esa valoración lo que vamos a sacar es cuáles son los signos y cuáles son los síntomas de nuestro paciente, ¿no? Más todos los datos históricos, los antecedentes del paciente y los datos actuales. Después vamos a tener las etapas del proceso de valoración. En la primera etapa vamos a tener la recolección de datos, que nos permitirá identificar los signos y síntomas. Esto lo adquiriremos por medio de la exploración física, que es el examen físico donde haremos la inspección del paciente, la palpación, la percusión y la auscultación también, y la entrevista, que puede ser un interrogatorio o una anamnesis, que puede ser dirigida, estructurada o libre o mixta. Luego también vamos a usar lo que son las diferentes escalas, como por ejemplo la escala de Glasgow, la escala de Norton, las de riesgos de caídas, las de úlceras por presión, ¿sí? Vamos a ir usando todas estas herramientas para hacer una buena valoración. En la segunda etapa vamos a hacer una validación de toda esa información. Vamos a relacionar toda esa información y ver cuál es la importante para nuestro paciente. Luego tenemos la tercera etapa, que es la de organización de la información, y eso lo vamos a hacer de acuerdo a un marco de referencia. Tal cual. Que tenemos los 11 patrones de Marshall y Gordon, de los patrones funcionales de la salud. También podemos utilizar el marco de referencia de las 14 necesidades de Virginia Henderson, los 8 requisitos universales de autocuidado de Dorothea Oren, o la valoración cefalocaudal o por sistemas y aparatos, que es más tradicional médica que de enfermería. Y luego tenemos la cuarta etapa, que es la de registro o documentación de esta información. Bueno, los patrones funcionales de Gordon se interrelacionan con dominios de la taxonomía NANDA. El primer patrón de percepción se interrelaciona con los dominios 1, 11, 12 y 13 del NANDA. El patrón 2, nutricional metabólico, se interrelaciona con los dominios 2, 11 y 13 del NANDA. El patrón 3 de eliminación con el 3 del NANDA. Y el 4, la actividad y ejercicio, con el 4 y el 11 se interrelacionan. El patrón 5 de sueño y descanso se relaciona con el patrón, con el dominio 4 del NANDA. El patrón 6, el cognitivo perceptual, con el 5 y el 12. El patrón 7, autopercepción y autoconcepto, con el 6. El rol y relaciones con el 7,
y sexualidad, reproducción, con el 8 y el 12 se interrelacionan en el Nanda, y el patrón 10 de adaptación y tolerancia al estrés con el 9, y el patrón 11 de valores y creencias con el 10. Después vamos a pasar a la valoración de las 14 necesidades de Virginia Henderson, y ellas se relacionan con el de necesidad de respirar normalmente, con los patrones 3, 4, 11 y 12 del Nanda, los dominios, el de necesidades de comer, beber y adecuadamente, con los dominios 2, 4, 11 y 13, las necesidades de eliminación con el dominio 3, 4 y 11, necesidad de moverse y mantenerse en buena postura, el 1, 4, 5 y 11, la necesidad de dormir y descansar con el 4 y el 12, la necesidad de usar ropa adecuada, vestirse y desvestirse, el 4 y el 6. La necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, el dominio 11. Después vamos a las necesidades número 8, necesidad de mantener la higiene corporal e integridad de la piel, el 4 y 11. La necesidad de evitar peligros ambientales, lesionar a otras personas, el 1, 5, 6, 7, 9 y 11, dominios del Nanda. La necesidad de vivir de acuerdo con sus creencias y valores, los dominios 9 y 10. Y necesidad de ocupación para autorrealizarse, los dominios 6, 7, 9 y 10. Y necesidad de participar de actividades recreativas, el dominio 1 del Nanda. Necesidad de aprendizaje, el 1 y el 5. Después tenemos los requisitos de autocuidado, ¿sí?, de valoración. Tenemos el mantenimiento de un ingreso suficiente de aire, que se interrelacionan con los dominios 3, 4 y 11, mantenimiento de una ingesta suficiente de agua, el dominio 2, mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos, el 2 y el 13, previsión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal, el 3 y el 4, equilibrio entre actividades y descanso, el 1, el 4 y el 11, equilibrios entre la soledad y la comunicación social, el 5, 6, 7, 9, 10 y el dominio 12. Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano, el 1, el 11 y el 12. Promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos sociales de acuerdo al potencial humano, el dominio 1, 6, 7 y 9. Requisitos de autocuidado del desarrollo, el 1, el 8 y el 13. Y el requisito de autocuidado de desviación de la salud, el 1, 9, 11 y 12. Después tenemos la valoración por aparatos y sistemas, ¿sí? Los aparatos y sistemas es el sistema cardiorrespiratorio, que se interrelaciona con los dominios 1, 3, 4 y 11. Después tenemos el sistema digestivo, que se interrelaciona con el 1, 2, 3, 11, 12 y 13 dominios del Nanda. El sistema urinario y función renal con el 1, 2 y 3, el sistema genital femenino con el 1, 8, 11 y 12, el sistema genital masculino con el 1, 8, 11 y 12, el sistema endocrino con el 1 y 12, el sistema nervioso con el 1, 5, 9 y 12, el sistema tegumentario 1 y 11, el sistema musculoesquelético con el 1, 4, 11 y 12, el aparato psicoemocional 1, 5, 6, 9, 10 y 12 de dominios Nanda, y aspectos espirituales el 1 y el 10, y aspectos sociales el 1, el 7 y el 12. Con esto lo que queremos demostrar es que utilicemos el marco de referencia que utilicemos para realizar la valoración,
vamos a poder acudir a un dominio ANANDA para hacer un diagnóstico. ¿Sí? Siempre vamos a poder acudir a la taxonomía ANANDA, que es la que vamos a presentar a continuación, planteando que nosotros en enfermería hacemos un diagnóstico enfermero, que no es lo mismo que un diagnóstico médico, perdón. Un diagnóstico enfermero es un juicio clínico de una respuesta humana hacia una afección o un problema de salud. Es cómo se actúa sobre ese paciente, sobre la familia o sobre la comunidad. Para dar una respuesta, Para ¿verdad? dar una respuesta Sí. a eso. Si podemos adelantar la placa, por favor. Y en la siguiente. Ahí estamos. Bueno, nosotros tenemos que la taxonomía ANANDA contiene 13 dominios, 47 clases y 267 diagnósticos. Eso quiere decir que vamos a encontrar, como se puede ver en la pantalla, todos los dominios presentados, ¿no? Del 1 al dominio 13. En la primera presentación vamos a tener todos los dominios con las páginas correspondientes donde buscarlos. En la presentación siguiente vamos a tener los dominios y vamos a empezar a desarrollar las clases de los dominios. En la siguiente placa. El dominio 1, vamos a decir algunos dominios, ¿sí? El dominio 1, promoción de la salud. Ahí encontramos la clase 1, conciencia acerca de la salud. En la clase 2, manejo de la salud. En el dominio 2, que es de nutrición, encontramos clase 1, ingestión. En clase 2, digestión. En clase 3, absorción. En clase 4, metabolismo. Y en clase 5, hidratación. En el dominio 3, eliminación e intercambio. Encontramos en la clase 1 la función urinaria, en la clase 2 función gastrointestinal, en la clase 3 función tegumentaria, en la clase 4 función respiratoria y después pasamos al dominio 4, que es de actividad y descanso, y ahí en la clase 1 encontramos el dominio de descansar, en la clase 2 actividad y ejercicio, en la clase 3 balance de energía, en la clase 4 respuestas cardiovasculares pulmonares y en la clase 5 autocuidado. Y así los 13 dominios. Como se puede ver, en cada dominio tiene clases que son las que contienen los diagnósticos enfermeros con sus respectivos códigos. Como vemos en esta presentación, acá tenemos en un dominio, por ejemplo en el dominio 1 de promoción de salud, y tenemos las dos clases que se presentan, ¿verdad? En esas dos clases tenemos diferentes diagnósticos enfermeros, identificados con el código y con el número de página donde los vamos a encontrar. Y en la presentación siguiente tenemos una presentación de un diagnóstico, como para hacerlo más gráfico, donde tenemos el título diagnóstico, o sea, la etiqueta diagnóstica, que está marcada como diagnóstico. Después tenemos la definición de ese diagnóstico enfermero, tenemos características definitorias, que son pistas o interferencias que podemos agrupar según las manifestaciones del mismo diagnóstico, factores de riesgo, que son factores del entorno del paciente, o fisiológicos, o psicológicos, o genéticos, o elementos químicos que lo pongan en vulnerabilidad. Después tenemos la población de riesgo, que son grupos de personas que comparten alguna situación que los vuelve vulnerables, alguna característica demográfica puede ser que los vuelva vulnerables. Después tenemos las condiciones asociadas, que pueden ser diagnósticos médicos o procedimientos que hayan pasado a los pacientes y que los coloquen dentro de nuestra condición que se asocia a este diagnóstico. Y después tenemos los factores relacionados, que se pueden relacionar con factores, con datos del paciente que nos haga hacer un grupo de pertenencia sobre este diagnóstico. Después, ya con la definición del diagnóstico, nos vamos a la taxonomía NOC, que la taxonomía NOC lo que hace es hacer una clasificación de los resultados de enfermería. En cuanto a los resultados a los que hacen a nuestro paciente
sensible a un resultado a una práctica enfermera en realidad. Lo que vamos a evaluar es el estado del paciente, y para esto vamos a ver las condiciones que él presenta. Cada resultado, cada etiqueta que vamos a encontrar, que luego la vamos a desarrollar, va a tener una cierta cantidad de características que son las que tienen que coincidir con nuestro paciente. Y esas son las que vamos a luego clasificar, porque tenemos un indicador del resultado. El indicador del resultado se hace por medio de una medida que se llama la escala Likert, que es donde vamos a colocar a nuestro paciente y lo vamos a medir. ¿Cómo? Colocado en posición número 1, está gravemente comprometido. Y colocado en posición 5, no está comprometido. Si podemos pasar, por favor, la diapositiva. Ya estamos. La siguiente, por favor. Ahí estamos. Bueno, y después tenemos las partes del libro NOC, que en la primera parte encontramos una visión general y uso de la clasificación de los resultados de enfermería, el NOC, en la página número 1. ¿Sí? Después en la segunda parte encontramos la taxonomía NOC, ¿sí? en la página 54. Toda la descripción. Toda la descripción, tal cual. Sí. En la tercera parte, ahí es donde encontramos los resultados, en la página 75, con todas las etiquetas, tal cual, con los códigos. En la cuarta parte, encontramos los vínculos NOC y NIC y las condiciones clínicas en la página 585. Y en la quinta parte encontramos los resultados centrales según las especialidades de enfermería, ¿sí? En la página 607. La taxonomía NOC es una organización sistemática de los resultados en grupo o categorías basados en semejanzas, diferencias, relaciones entre los resultados. La estructura de la taxonomía NOC tiene 5 niveles: dominios, clases, resultados, indicadores y escalas de medición. Tenemos 7 dominios, 34 clases y 540 resultados. Y acá en la próxima diapositiva lo que hacemos es presentar los dominios con las clases correspondientes a cada dominio. Por ejemplo, en la primera que tenemos salud funcional, mantenimiento de la energía, que es una clase, crecimiento y desarrollo, movilidad, autocuidado. Por ejemplo, en el dominio 3, que es salud psicosocial, tenemos bienestar psicológico, adaptación psicosocial, autocontrol, interacción social, y así vamos a ir encontrando según cada dominio los diferentes resultados NOC. Bueno, en la siguiente les presentamos una hoja de una etiqueta de resultado, que por ejemplo acá tenemos como resultado es conocimiento en prevención de caídas. Se puede visualizar que al lado hay un número que sería el código de nuestro resultado. Tenemos los indicadores, que son esta sintomatología, estos signos y síntomas que van a coincidir con nuestro paciente, que son los que nosotros vamos a seleccionar para su evaluación. Y después tenemos la escala de medición, en donde vamos a puntuar según corresponda a nuestro paciente. Después pasamos a la taxonomía NIC. La taxonomía NIC es una intervención de enfermería que se define como todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional de enfermería para favorecer los resultados del paciente. Tenemos una etiqueta, una definición, un código, tiene un contenido estandarizado, individualizado, y la elección de actividades es una experiencia no limitada, porque a medida que se va evaluando se vuelven diseñando nuevos resultados y nuevas intervenciones para favorecer al paciente. Está comprendida por 542 intervenciones y 12.000 actividades agrupadas en 7 dominios y 30 clases. Después tenemos los tipos de intervención enfermera.
tenemos el tipo de intervención enfermera indirecta, que es un tratamiento realizado lejos del paciente, pero en beneficio del paciente o de un grupo de pacientes. Son indirectas, incluyen acciones de cuidados dirigidas al ambiente que rodea al paciente en colaboración interdisciplinar. Después tenemos la intervención de enfermería directa, que es la que consiste en el tratamiento a través de la interacción con el paciente. Comprende acciones de enfermería tanto fisiológicas como psicosociales. Después tenemos un tratamiento puesto en marcha que puede ser una intervención autoiniciada, que quiere decir que la realiza el enfermero según el diagnóstico que obtuvo, el diagnóstico enfermero que obtuvo y la clasificación de resultados, hace una intervención autoiniciada. Y si no, tenemos la intervención iniciada, que es la ordenada por el médico. Es la indicada por el médico y la realiza enfermería, como puede ser administrar medicación o realizar una extracción de sangre. En esta diapositiva lo que vamos a presentar un poquito es, como presentamos en todas las otras, cómo está distribuido los dominios, los 7 dominios del NIC y sus clases. Tenemos en el dominio 1, que sería salud funcional, tenemos algunas clases como control de actividad de energía, control de la evacuación, control de la inmovilidad, apoyo nutricional, fomento de la comodidad física y facilitación del autocuidado. Después, bueno, por ejemplo, el conductual, tenemos terapia conductual, terapia que sería el dominio 3, terapia cognitiva, potenciación de la comunicación, ayuda para el afrontamiento, educación de los pacientes, fomento de la comodidad psicológica. Después, bueno, tenemos familia también. Claro, y luego de las clases vienen todas las intervenciones. Las intervenciones, claro, que ya sería el nivel 3. Y en la diapositiva siguiente les vamos a presentar una página del NIC con una etiqueta diagnóstica, con una etiqueta, perdón, de intervención. Que es relajación muscular progresiva. Tenemos al borde de la etiqueta el número de código, que es importante, y acá vamos a tener, bueno, la definición como en todos y las actividades que se proponen para esta intervención. Todas esas actividades que se disponen, nosotros las vamos a seleccionar según el estado de nuestro paciente, ¿no? Según nuestra valoración, según nuestro diagnóstico. Desde allí vamos a ver cuál es lo que, según los resultados de qué es lo que necesita nuestro paciente, qué es lo que necesita, y en qué tiempo lo vamos a llevar a cabo, en qué tiempo podemos obtener el resultado deseado, ¿no? Tal cual. Bien. Después tenemos la presentación del caso clínico. Tenemos un caso clínico, que es un paciente masculino de 76 años, perdón, se encuentra internado en el sector de urología con cirugía de extirpación prostática realizada el 28 del 8 del 24 por un diagnóstico de cáncer de próstata. El paciente presentaba buena recuperación, se encuentra con sonda Foley calibre 18 de 3 lúmenes, porque el paciente tiene irrigación continua, de control de ingreso y de egreso. La medicación... el paciente viene con una medicación de base, al ser un paciente diabético viene con metformina y además él tiene una patología nerviosa, por lo cual también tiene una medicación. El paciente, en la valoración podemos encontrar que el paciente tiene una contención familiar, y tiene un resguardo de su persona y de su integridad, los controles médicos. Si bien encuentra algunas limitaciones, como por ejemplo en la deambulación, vestirse, para las actividades de la vida cotidiana, es un paciente que requiere un poquito de ayuda. Nosotros en la evaluación encontramos, que como mostramos en la diapositiva siguiente, que tiene 4 patrones alterados. El patrón de actividad y descanso, porque el paciente refiere no tener un sueño reparador debido a la imposibilidad de dormir toda la noche de corrido.
un patrón de actividad y ejercicio en donde el paciente necesita ayuda para las actividades de la vida diaria por la presencia de los temblores que le da el Parkinson. El patrón de sexualidad, ya que comenta que hace 2 años no mantiene relaciones sexuales, que es al mismo tiempo que empezaron sus síntomas urinarios, y el patrón de autoimagen y autoconcepto, porque el paciente refiere tener algunos temores con respecto a su futuro. ¿Sí? Bueno, y acá les presentamos en la diapositiva siguiente cómo formamos nosotros un cuadro de proceso enfermero, donde tenemos, si se puede ver, bueno, los datos del paciente arriba. Si la ponemos completa estaría... Después tenemos el resultado, el diagnóstico NANDA, que tenemos, bueno, alterado el de actividad y descanso. Después tenemos la clase, que es dormir y descansar, y el diagnóstico enfermero, que es insomnio. Es insomnio relacionado con el estado de salud deteriorado, manifestado por sueño entrecortado no reparado. Acá tenemos que es un diagnóstico real, y en los resultados NOC tenemos el dominio 1, la clase A, y el código 004, que es sueño. Y en nuestro paciente podemos encontrar que tiene el patrón de sueño alterado, la calidad del sueño, la eficiencia del sueño, si duerme toda la noche y el sueño interrumpido, para lo cual, según nuestra evaluación, coincide con la escala Likert en el punto número 2. Según el NIC, las intervenciones NIC, mejorar el sueño, que sería el dominio 1, la clase F, y las actividades de enfermería que nosotros encontramos es comprobar el patrón de sueño del paciente y observar las circunstancias físicas y o psicológicas que interrumpen el sueño, ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes de ir a la cama, y enseñar al paciente a realizar relajación muscular, autogénicas y otras formas farmacológicas de inducción del sueño. Y después, bueno, nuestra justificación de la intervención es, con estas intervenciones se intentará que nuestro paciente llegue a una etapa 3 del sueño no REM, en donde puede llegar a tener un sueño más profundo, considerando que al descansar bien tendrá un mejor desempeño en sus actividades diarias. Vamos a aprovechar esta planilla de ejemplo para graficar un poquito todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Sí, quedamos en la anterior. Sí. Donde tenemos, ¿podemos volver a la de atrás, por favor? Que ya la revisamos. Ahí estamos, gracias. Por ejemplo, nosotros acá en lo que es la columna de resultados NOC, bueno, fuimos poniendo lo que coincide con nuestro paciente que tiene alterado. Cuando llegamos y logramos la etiqueta NIC, la de intervención que tenemos que hacer, que sobre nuestro paciente debemos trabajar para mejorar su sueño, buscamos las actividades de enfermería que corresponden a nuestro paciente, que son las que podemos llevar a cabo. Y después planteamos la justificación, que la tenemos fundamentada por el libro El Potter de enfermería. Entonces así vamos completando la planilla de nuestro proceso enfermero en base a las taxonomías NANDA, NIC y NOC. Después, por ejemplo, vemos otro que tenemos actividad y descanso, entonces donde estaba alterado el dominio 4, y encontramos en la clase 2, actividad y ejercicio, el diagnóstico enfermero, movilidad física deteriorada, que está relacionada con el Parkinson y manifestada por los temblores. Allá tenemos que es un diagnóstico real, y el resultado NOC nos coincide con el dominio 1, clase C, movimiento coordinado. Acá encontramos los resultados que coinciden con nuestro paciente, el control de movimiento, la estabilidad del movimiento y el movimiento con la precisión deseada, a lo cual tiene diferentes puntajes. Por ejemplo, el de control de movimiento tiene un puntaje de 3 y los otros dos tienen un puntaje de 2.
La intervención, el NIC que corresponde para este tipo de resultados es terapia de ejercicios de equilibrio, que corresponde al dominio 1, clase A. Sí. Y acá tenemos las actividades de enfermería, que tenemos instruir al paciente sobre ejercicios de equilibrio, como para ponerse de pie con una pierna, inclinarse hacia adelante, estiramientos y resistencia. Reforzar o proporcionar la instrucción sobre la posición y la realización de los movimientos para mantenerse o mejorar el equilibrio durante los ejercicios o actividades de la vida diaria. Son las actividades, las intervenciones que nosotros vamos a trabajar con nuestro paciente porque coinciden con los resultados. Y de allí tenemos la justificación de la intervención, la justificación científica, porque nosotros siempre nos basamos en un conocimiento científico y en un pensamiento crítico para realizar un proceso de enfermería, y la justificación de la intervención sería que la combinación de las actividades de ejercicio proporciona variedad para evitar el aburrimiento e incrementar el potencial de acondicionamiento de todo el cuerpo. Bueno, en el siguiente cuadro vemos la función sexual, ¿sí? Es la clase 2. El dominio 6 de autopercepción, ¿no? No, tenemos Perdón. Dominio... No, es que no veo. No, vamos de nuevo. Sí. El dominio 5, ¿no? Porque es muy esto. Paso. Perdón, ahí estamos en el mismo. Autopercepción. Ahí, autopercepción, el Dominio, 6. dominio El dominio 6 de autopercepción, la clase 2, autoestima. ¿Sí? La baja autoestima sería el diagnóstico en Nanda, sería baja autoestima situada situacional relacionada con baja autoeficacia manifestado por tristeza, preocupación y sentimientos de inferioridad. ¿Sí? También es real. En el resultado NOC encontramos el dominio 2, la clase N, y aceptación del estado de salud. Nosotros encontramos que estaban alterados, expresa autoestima positiva, sí. Expresa paz interior y afrontamiento de la situación de salud. Y en la escala encontramos que estaba en el número 2. ¿Sí? Después en las intervenciones NIC, mejorar el afrontamiento, que es el dominio 3 y la clase R, y la actividad enfermera en las intervenciones, ¿sí? Favorecer las situaciones que fomenten la autoestima del paciente, animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y su capacidad, y lo justificamos para poder hacer esta intervención. Nuestra justificación es promover el autocuidado, mejora el autoconcepto, incluyendo la mejora en el desempeño del rol. Bueno, y con esto vamos terminando nuestra presentación, que esperamos que les haya sido didáctica, que se haya entendido. Es una presentación chiquita para lo que es un proceso de enfermero que es muy amplio. Sí, que lleva mucho conocimiento y es un arduo trabajo, pero bueno, queríamos hacer esta presentación para compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias.